Soy José Borrego, geólogo, curiosamente el primer geólogo formado en Huelva, catedrático de estratigrafía y miembro del Departamento de Ciencias de la Tierra de esta universidad. Por resumir un poco mi trayectoria de trabajo, mi tesis doctoral fue sobre la sedimentología del estuario del río Odiel. Fue la primera tesis que se realizó sobre sistemas estuarinos funcionales en la costa de Huelva. Y la desarrollé entre el año 1989 y 1992. Desde ese momento, nosotros hemos estado trabajando desde un punto de vista hidrodinámico y de estructura sedimentaria de tanto el estuario del río Tinto como el estuario del río Diel, acompañándolo de otros encargos que nos han hecho muchas administraciones sobre la condición ambiental del estuario, desde proyectos promovidos por la Junta de Andalucía, como fue aquel primero del diagnóstico ambiental de la ría de Huelva y su entorno en el año 90, hasta un proyecto financiado por la Unión Europea, que como acrónimo se llamaba TOROS, que intentaba determinar cuál era la influencia de la situación ambiental y las descargas contaminantes de los ríos Tinto y Odiel sobre la plataforma continental atlántica. Pues bueno, eso es entre muchos. Luego el Ministerio de Educación nos ha financiado, siendo yo el IP, varios proyectos competitivos a nivel nacional sobre la situación ambiental de la propia ría. Llevamos casi 10 años trabajando en ello y en otros proyectos parecidos. Nuestra aportación como geólogo, en este caso la mía, yo soy sedimentólogo, nosotros lo que hemos hecho es, a partir del estudio previo de cuál es la estratigrafía de estos sistemas sedimentarios, que son el estuario del río Tinto y el estuario del río Diel, a partir de el último máximo transgresivo, es decir, cuando el mar llegó a su nivel más alto, que inundó los dos valles, pues nos centramos en estudiar cómo es el relleno sedimentario, cómo es, qué etapa ha tenido, qué tipo de material lo componen y cómo es su arquitectura. Ahí fue el comienzo. Es evidente que cuando uno se pasea por el estuario del río Tinto, hay algo que no tiene nada que ver con esa arquitectura sedimentaria natural, que son los depósitos de fosfoyeso. Esos depósitos, desde el punto de vista tanto de composición como de estructura, porque son en este momento apilamientos enormes sobre una base sedimentaria sin consolidar, que tiene aproximadamente unos 3.000, 3.500 años, y en segundo lugar porque es evidente que dentro de una estructura de compresión en un sustrato plástico sísmica de alta resolución, que no es más que algo parecido a lo que nos hacen en medicina, tanto a embarazadas como a otros, que es una ecografía. Emitir pulsos de sonido de alta frecuencia en un sitio que van rebotando con lo que tenemos debajo, nos dan un eco y el eco refleja la estructura. Bueno, pues con esa técnica que parece simple, nosotros hemos ido reconstruyendo durante casi 15 años la estructura de la zona perimetral de los apilamientos de fosfoyeso. ¿Con qué intención? Con la intención de reconocer cómo estaba el sustrato que soporta esa estructura. ¿Por qué no lo hacemos dentro? Porque la empresa nos impide que trabajemos dentro. Pero bueno, lo hacemos en la periferia. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando vamos obteniendo los primeros datos en el año 2005, 2007, y vemos que la estructura sedimentaria periférica, la que está a 15, 20 metros del apilamiento, está completamente destrozada? Es decir, los sedimentos normalmente se depositan de forma horizontal y con el tiempo pues van rellenándose. Bueno, pues esos apilamientos se habían roto. Perdón, esos apilamientos. Esa estructura se ha roto. ¿Por qué se ha roto? Porque es un sedimento que está empapado en agua, está sin consolidar. Son sedimentos que se depositan dentro de un sistema mareal. ¿Qué le ocurre a ese agua? Que cuando se presiona,
tiende a huir por los sitios de menor presión. Esa huida hace... Sí, escapa. Es lo que se denomina un proceso de solifusión. Pues ese escape arrastra todo el material sólido que va con ella y destroza la estructura. Curiosamente, aparecen unas estructuras únicas en el mundo, están publicados en revistas del primer nivel, que son estructuras de escape, flames, que se producen en sitios oceánicos a 3.000 metros de profundidad, cuando estamos a una profundidad de agua de 3-4 metros. ¿Por qué se producen? Porque hay una sobrepresión lateral que hace que el hundimiento del apilamiento presione a lo que tiene debajo y eso escape hacia la zona de menor debilidad, de mayor debilidad estructural, que es el cauce del río Tinto. Nosotros vamos siguiendo esa estructura año a año, los últimos seguimientos son del año 2022 y el proceso continúa, pero es más, estudiamos cuál es el análisis topográfico de las propias balsas, del propio apilamiento, y resulta que es que se nota un hundimiento diferencial y compresivo desde el año 2000, que va aumentando en el tiempo. Pero no es que todas las balsas, todo el apilamiento se hunda igual. Hay una zona que se hunde más, que es la zona que tiene más cantidad de elementos sedimentarios debajo, que son los apilamientos. Ahí es donde se está produciendo la mayor deformación del sustrato sedimentario. ¿Qué ocurre cuando se deforma el sustrato sedimentario? Pues que originamos, por hablar de algo entendible, una especie de papilla que soporta cargas estructurales muy bajas, que en cualquier momento, eso lo puede experimentar cada uno en su casa, ¿no? Coges un cubito de agua, le pones un poco de arena o fango y empiezas a moverlo. Y verás que el agua se mueve de forma vadosa y cualquier estructura que tú pongas encima se cae. Ya en Huelva bueno, no tiene capacidad estructural para sujetar. Es como si tú pones encima de una gelatina un ladrillo, que es lo que se ha hecho. Se ha puesto un ladrillo de yeso encima de una gelatina, pero además no un ladrillo de yeso que está sobre un soporte cuadrado, sino un soporte trapezoidal, donde hay una medida aquí, otra medida aquí y otra medida aquí. Luego, las presiones diferenciales son enormes y eso hace que la estructura tienda a hundirse más por un sitio que por otro. Si tú una estructura en sobrecarga la haces que se hunda más por un sitio que por otro, provoca debilidades interiores dentro de la propia estructura. Eso no es una losa de hormigón. La losa de hormigón que se utiliza en los edificios es hormigón, pero además dentro del hormigón tiene una estructura metálica que la hace rígida. Pero eso no es más que un amontonamiento de yeso, sin nada. ¿Qué le ocurre al yeso cuando se deshidrata? Pues lo podemos hacer en casa. Compramos un saco de yeso, lo molturamos, lo dejamos en el cubo y dejamos que se seque. ¿El primer efecto cuál es? Grandes grietas de desecación. ¿Por qué? Porque el yeso se contrae. Estructuralmente no es una masa homogénea, pero encima, si lo que tienes debajo es extremadamente heterogéneo y blando, todavía peor. Esa fue nuestra conclusión. Una conclusión que está avalada por estudios objetivos de la estructura del perímetro radial, del perímetro de los apilamientos de fosfoyeso. Esa, digamos que es el efecto más importante. El otro efecto importante es la presencia de otras estructuras sedimentarias únicas en el mundo, provocadas por los fosfoyesos. Son deltas de yeso. O sea, cuando se empezó a eliminar los yesos encima de la marisma, se hacían sin ningún tipo de control. Pues esos yesos partían los mismos bordes de la marisma y alimentaban el estuario. Y forman lo que son deltas, como los deltas fluviales. Igual, hay 67 deltas. Esos deltas de yeso van desde los apilamientos y la zona 1, la zona 3 y la zona 4 hacia el estuario y hacia canales perimetrales. Se introducen dentro de la propia estructura sedimentaria y forman parte del complejo. Es único en el mundo. ¿Qué le ocurre a esos yesos que forman esos deltas? Porque los yesos son materiales kársticos,
se disuelven. Pues esos deltas tienen canales de disolución. Pero esos canales de disolución no solo afectan a los deltas, sino que entran dentro de todas las masas de yeso, tanto los apilamientos como la zona 1. Y a partir de ahí se produce una alimentación desde el agua de marea hacia el interior de la estructura. Nosotros ponemos un piezómetro, que no es más que una cosa donde vamos midiendo cómo oscila periódicamente el nivel del agua, y verás que cuando sube la marea, sobre todo en mareas vivas, se produce una sobrepresión con un retardo de 6 horas. Y la presión intersticial dentro del apilamiento aumenta. Baja la marea, a las 6 horas la presión disminuye. ¿Qué quiere decir ese dato? Quiere decir que hay una comunicación de sobrepresión dentro del apilamiento y de la zona 1 con lo que está fuera. Y eso significa que hay una comunicación de fluido. Todo eso fue nuestra aportación al trabajo. ¿Qué ocurre? Eso lo que te está diciendo es que la estructura, fundamentalmente la del apilamiento, que es la que más nos preocupaba, está en una situación estructural débil. Que cualquier elemento externo que se produzca sobre el apilamiento o su entorno puede provocar un colapso de la estructura. Si se produce un colapso de la estructura, la zona de deslizamiento en el colapso va a ir hacia el canal del estuario del Tinto. ¿Qué provoca eso? En primer lugar, el arrastre de una cantidad de agua enorme, que es la que está colocada sobre el estuario. Esa cantidad de agua originaría una ola de rechazo hacia abajo. Una ola parecida a una ola tsunamigénica, de un tsunami, que iba a barrer buena parte del estuario, pero además va a funcionar como una represa de la escorrentía del propio río Tinto, que viene desde arriba. Serían efectos extremadamente nefastos, porque luego todo lo que caiga encima, todo lo que caiga dentro del estuario habría que limpiarlo. Sería pues algo parecido o peor que lo que ocurrió en Esnalcóllar, teniendo en cuenta que los fosfoyesos no son solo fosfoyesos, son fosfoyesos y otros elementos tóxicos que otros compañeros nuestros han estudiado. Es decir, no es solo yeso, es yeso y muchos metales pesados que están dentro de los yesos, pues que origina que esa masa que se desplaza contiene todo eso. Y además cambiaría en condiciones hidroquímicas. Van a pasar de una zona de relativamente estancamiento a una zona de drenaje ácido, que es el propio estuario. Ese sería el peor escenario de todos. ¿Qué ocurre? Que cuando se centra, tal como ha centrado la empresa y las empresas que han trabajado sobre el proyecto, el estudio sobre una estructura en régimen cerrado con muestras que están sacadas del contexto, los datos geotectónicos son datos poco fiables, por no decir mentirosos, poco fiables. ¿Por qué? Porque no es un sistema cerrado. El apilamiento es un sistema abierto. Todas las presiones son presiones que afectan a los laterales. No se puede hacer un ensayo de laboratorio sobre esa presión dentro de un elemento que lo tiene constreñido, que te da datos erróneos, no son los reales. Las medidas de estabilidad de las propias balsas solo las mide la empresa. Curioso. Los demás no podemos medir no tenemos esas medidas. Cuando nosotros hacemos los análisis de satélite sobre los hundimientos, siempre nos da lo mismo. La empresa dice que es que se están compactando. Es decir, que cada vez tenemos menos yeso. Si estuvieran compactando, no habría deformación lateral. Pero es que la deformación lateral continúa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se nos acusa de poco científico. A mí me gustaría saber si el proyecto Rectores tiene alguna publicación en alguna revista de esas de impacto, porque nosotros tenemos muchas. Y nuestro trabajo está avalado por el trabajo científico, que es el que se produce cuando tú tienes datos fiables obtenidos por la técnica y la metodología que debes tener y están revisados por pares que no tienen nada que ver contigo.
ni con la empresa, ni con nadie. A partir de esos datos objetivos, tú emites una teoría o una hipótesis y ellos te dicen o validan las conclusiones. Pues eso está publicado. Todo lo que decimos está publicado. A mí que me demuestre alguien que cualquier cosa del proyecto Rectores esté publicado en esa revista. Eso es ciencia. Lo demás es especulación gratuita. ¿Qué es lo que se ha hecho con este proyecto? Una especulación gratuita con datos, no voy a decir mentirosos, pero alejados de la realidad. Simplemente eso, alejados de la realidad.